Siempre estuvo. Siempre estuvo el sol, siempre estuvieron las proteínas, siempre estuvieron las grasas provenientes de animales y siempre estuvo el agua. ¿Por qué hoy la tuneamos a cada una de esas? Entonces, ponerse unos zapatos, ir a su oficina, sentarse, pasar todo el día sentado frente a un ordenador, bajo luces artificiales, comiendo comida chatarra, procesados, ultraprocesados. Eso es lo normal. Que ya no se solapa con lo saludable es otra cosa. Y lo que necesita lo resumimos en una sola vitamina. Listo. Está todo el mundo ya yendo a farmacia magistral. La vitamina N, la naturaleza. Ya está. Sol, grounding y aire puro bien respirado. Marcelo, bienvenido, ¿cómo estás? David, gracias por la invitación. Un grosso que me invite a mí, o sea, otro grosso es increíble. No, gracias en serio, porque yo hace mucho tiempo que te sigo y veo todas las cosas que haces y las entrevistas que das y a quienes convocás para dársela, que yo forma parte de eso, un honor. A los mejores y sin duda pues no podía estar aquí en Argentina, grabar aquí en Argentina y no grabar un episodio contigo, de verdad que para mí es el honor. Te conocí en persona no hace mucho, recién en NUS. Y de verdad que ha sido una grata sorpresa el haber coincidido contigo y poder formar parte de esa tribu donde también me han dado la bienvenida gratamente aquí en Argentina. Es verdad, somos compañeros de comidas semanales, entre otras cosas. De buenas comidas. Buenas comidas. Buenas comidas. Poco vegetal y mucha proteína animal. Eso hay que decirlo. Un beso a los vegetarianos, ¿sí? Mira, Marcelo, te invité aquí, bueno, vamos a estar hablando un poquito de disrupción circadiana, del problema que hay a día de hoy con la exposición a las luces artificiales, exposición solar. Nos vamos a meter seguramente en temas un poquito polémicos, otros no tanto. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero a mí no me gusta presentar a mis invitados, me gusta que ellos se presenten. Muchas veces tienen un montón de títulos también que yo no alcanzo ni a aprendérmelos ni a decir. Así que quiero que seas tú quien se presente y le cuentes a la gente que te está escuchando quién es Marcelo Suárez. Lo mío es cortito, así que no te preocupes, te lo hubieras aprendido. No, bueno, a ver, yo soy médico, especialista en clínica médica. Estaba haciendo la cuenta hoy, digo, capaz que me pregunta, casi 40 años, del 86, soy egresado 86, promoción estudiante de medicina 86. Sí, en el 87, o sea... Claro, bueno, claro. Yo ya era médico cuando vos tenías un año. Qué buena. No, hacía un año que era médico cuando vos naciste. Bueno, eso es clínica médica y después empecé, en mi especialidad en clínica médica, empecé a incorporar conceptos y cursos de otro lado y entrenamientos, medicina tradicional china, sanergía. Después me empezó a picar el bichito de que la convencional medicina no me satisfacía y empecé a hurgar sobre una medicina que yo llamo no que funcional, sino medicina que funciona, que no desecha ninguna. Y esta experiencia con la medicina tradicional china, lo que digo yo es que me permitió unir los 4 hemisferios, el izquierdo, el derecho, el occidental y el oriental. Y esa mirada me empezó a habilitar canales que yo nunca hubiera sospechado hasta que caigo acá, donde escribí un libro que se llama No me enfermo más. El plan que desarrollo en mis consultas personales se llama No me enfermo más, 7 alimentos para 7 cuerpos. Y hasta acá llegué. Bueno, también tengo una columna en radio todos los sábados y de alguna manera donde voy me llaman, voy porque me encanta difundir y hago talleres que tienen que ver con esto y hasta acá. Después nada, soy un gran jugador de fútbol y listo. Bueno, como buen argentino. Mira, y hay algo que me ha encantado la definición que has hecho, el tema de lo que has mencionado de medicina que funciona. Y me voy a desviar aquí un poquito de la introducción que tenía preparada, porque me parece importante destacar eso y que lo expliques tú, que eres un profesional de la salud y de repente no yo, que luego puedo entrar en polémicas. ¿Por qué lo que tú defines funciona y la medicina mal llamada tradicional, porque tradicional no tiene nada, realmente como medicina más bien moderna o reciente, históricamente hablando, ¿por qué no ha funcionado? ¿Cuál es el problema de fondo de que todos esos avances que vemos en la medicina no están realmente obteniendo el resultado que esperábamos? A ver, yo ensayé varias veces esta respuesta porque me la empecé a plantear yo mismo. Y me parece que lo que más me cerró es que la medicina
a la cual estamos acostumbrados, la que se enseña en la facultad, empezó a desarrollarse muy positivamente a partir de las adaptaciones de un organismo, no de la generación del problema, por lo cual se adapta. ¿Qué son las adaptaciones? El exceso de grasa, la hipertensión, la diabetes, las enfermedades, cualquier tipo de enfermedad o trastorno son adaptaciones a lo que yo llamo la gran pandemia. Desde que la humanidad es humanidad, la gran pandemia para mí es la inconducta sostenida en el tiempo. Esto quiere decir que al organismo no se le da lo que necesita en forma sostenida. ¿Cómo responde ese organismo? Funcionando mal. ¿Cómo lo conocemos ese gran funcionamiento? A partir de empezar a investigar otras áreas fuera de la facultad, como inflamación crónica de bajo grado, como un fuego lento que a nivel de cada célula, que va a formar tejidos, órganos, sistemas o aparatos, en definitiva va a formar al organismo, empieza a incomodarse porque no recibe lo que necesita. Esto es lógica pura al servicio de la fisiología. Por lo tanto, si la inconducta es el disparador del fuego lento, el trastorno o la enfermedad, la conducta resumiría la terapéutica, cosa que la medicina de facultad no enseña. Está más farmacocentrista, está más dedicada a desarrollar cosas para callar los gritos, que en definitiva son informaciones que da el cuerpo, en forma de signos que se ven, en forma de síntomas que se sienten. Y ahí, cuando mis pacientes, cada vez que me volvían a ver, yo requería más farmacia para indicarles, digo, acá me parece que yo, por lo menos yo, no estoy encontrándole la vuelta. ¿Por qué? Porque creo profundamente, amo profundamente, por eso me dediqué a él, al organismo, y sé que tiene absolutamente todo para poder vivir al máximo potencial. Y un solo ejemplo. La humanidad vivió muchos desafíos. Uno que me pareció increíble fueron, algunos dicen un valor, otro. Yo me inclino con 200.000 años de glaciación. Agua congelada, algún animal muy grande que venía por ahí, y pará de contar. Y alguna plantita, sí, pero pará. Entonces, claro, ¿qué existió siempre? El agua, las proteínas y las grasas. Y el sol. Y después aparece el sol más adelante. O sea, perdón, mucho antes aparece el sol, 4.600 millones de años. Mala mía, se edita esto. Sí, como retazo. Siempre estuvo. Siempre estuvo el sol, siempre estuvieron las proteínas, siempre estuvieron las grasas provenientes de animales y siempre estuvo el agua. ¿Por qué hoy la tuneamos a cada una de esas? Entonces, eso es un poco lo que me llevó, y perdón lo prolongado de la respuesta, a decir, la salida está por otro lado, sin descuidar la medicina de la facultad, que chapó para todo lo que es trastorno agudo, enfermedad aguda, llámese infecciosa o traumática, ¿no? Pero no para las enfermedades crónicas no transmisibles, que empezaron a aparecer justamente cuando empezaron a aparecer disruptores, de los cuales hoy vamos a hablar, que explican por qué antes no había ciertas enfermedades y hoy sí. Mira, hace un tiempo escuché bastante fuerte la frase, ¿no? Y seguramente me meterá en algunos problemas, pero hace tiempo escuché una frase que definía a los médicos, obviamente no todos, yo tengo muy buenos, entre ellos tengo muy buenos amigos médicos que son excelentes profesionales de la salud, pero los definía en la frase como traficantes de fármacos, porque al final, por cómo funciona la industria, y me estoy desviando un poco aquí de la introducción, pero se han convertido o sea, se han convertido en profesionales que son muy buenos detectando, diagnosticando enfermedades y recetando fármacos. O sea, es la realidad. Entonces, y yo esto lo discuto con muchos profesionales de la salud, a mí me gustaría que llegase un día en el que tú vayas a un profesional de la salud, a un médico, y salgas con una receta que te diga tantas horas de sol, tantas horas de grounding. ¿Sabes? Que salgas realmente con el recetario de justamente lo que te ha traído salud históricamente en la vida. Y pasa algo curioso porque dentro de esos disruptores que hablas tú está la electrificación. Aquí nosotros en este momento estamos rodeados de luz artificial y pues obviamente eso habrá empezado a principios del siglo XX. Ha ido creciendo y eso nos ha permitido ser productivos por una parte, pero también nos ha aislado de lo que era nuestro entorno natural
hablando en el entorno natural de luz. Entonces, claro, a mí me gustaría saber cómo ha afectado eso, ese aumento de la productividad en el caso del descanso, entendiendo que el descanso, pues obviamente es un factor importante dentro de la salud humana. Cómo esa electrificación, ese aumento de la productividad ahora nos está afectando y está pagando consecuencias en la salud. Sí, tal cual. Digamos, hay una evolución tecnológica que atenta contra la biológica. Eso no cabe ninguna duda. ¿Estoy en contra de la evolución tecnológica? No, porque nos permite hacer todo esto y mucho más. Y chapó. Pero biológicamente hablando es incompatible. Y lo voy a tratar de explicar. Yo ensayo también muchas explicaciones para no aburrirme yo, porque la digo tantas veces por día, y para que la gente también entienda, y porque también uno encuentra muchos oyentes de diferentes niveles de entendimiento. Entonces, a mí me gusta decir que los seres humanos somos una gran orquesta, donde en la superficie, en la piel y en los ojos, tenemos células ávidas y llenas de unos receptores que son fotosensibles, receptores de fotones, para recibir ese mensaje y empezar a tocar todos los instrumentos que son los tejidos, órganos, sistemas y aparatos que nos forman. A partir de ese mensaje electromagnético que reciben esos receptores en la piel, en los ojos, empieza a funcionar la cascada química que dispara el funcionamiento del resto de los instrumentos de esa orquesta que les acabo de mencionar. Pero claro, falta el protagonista. ¿Y quién es el protagonista? El protagonista tiene dos super especialidades. Es súper experto en relojería y comunicación electromagnética. Y relojería de la más fina, además. Sí, por eso yo en algún posteo mío veo Girard Perregaux, Rolex. No, Sol, señores. El mejor reloj que podamos tener es el Sol, que pone en hora un reloj central que tenemos acá arriba en el cerebro, a través de justamente recibir ese mensaje a través, esto sí, exclusivamente de los ojos. Entonces, el Sol tiene una característica, que cuando aparece en el cielo, le da ese mensaje a esas células de ese músico para que empiece a tocar. Y obviamente en forma automática pone el reloj en hora. No es en forma esporádica ni aleatoria. Tiene un breve corrimiento de acuerdo a la estación del año, pero en general siempre es el que pone el reloj en hora. Inclusive, bueno, el famoso jet lag, también el organismo necesita, dicen los que saben, 1 hora por día, de acuerdo a cuánto se traslada por cada meridiano, en términos prácticos, Europa 5 horas aproximadamente, ahí el cuerpo vuelve a ponerse en condiciones. ¿Esto qué quiere decir? Que el cuerpo entiende el cambio de reloj, de horario, pero necesita un tiempo para acomodarse. Es el famoso ritmo circadiano a partir del reloj biológico. Y eso un poco resume la necesidad de la luz natural. ¿Qué característica tiene el Sol a diferencia de la luz artificial que no genera esto? Que el Sol tiene todos los espectros, desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. Y ese es el espectro biológicamente admitido y beneficioso. La luz nunca tiene todos los espectros. Generalmente la luz blanca, la que tiene mayor incidencia de blanco, es la que tiene mayor espectro, frecuencia azul, que también está combinada con verde y violeta, pero frecuencia azul, que es un problema porque nuestro querido Thomas Edison, allá al final de 1800, creó la electricidad, donde empezó a alargar las noches y alterar el reloj biológico. Lo siento, esto fue casi en 1879, y a principios de 1920 ya las ciudades eran ciudades iluminadas totalmente. Por lo tanto, esto que por default nosotros somos por excelencia en la oscuridad natural, nos relajamos y nos limpiamos a partir de lo que nos genera, la oxidación que nos genera el día, lo perdimos. Lo fuimos acortando mucho.
Por definición, si yo no tengo tiempo para limpiar y barrer toda una habitación, este cúmulo de todos los días de levantarme un poquito más sucio tiene sus consecuencias. ¿Cuáles, doctor? Enfermedades, trastornos, las que se te ocurra. ¿Todos? Sí, pero ¿qué tiene que ver el dengue con...? A ver, si el terreno inmunológicamente hablando está desestructurado por todo lo que acabo de decir, pues tiene todo que ver. Marcelo, pero ya descansaré cuando muera. ¿Cuál es tu respuesta? Porque esa es la típica excusa de cuando una persona no es capaz de gestionar, pues obviamente su ritmo circadiano, su descanso. La respuesta es esa, ya descansaré cuando muera. ¿Qué efecto tiene realmente la privación del sueño a largo plazo? En principio, este que dice eso tiene razón. Lo que pasa es que va a morir muy prematuramente. Y va a morir a lo mejor no en forma súbita, que sería lo ideal, a lo mejor padeciendo un sufrimiento eterno. ¿Por qué? ¿Por qué me encapricho? No, porque esto lo digo yo estudio de investigadores y de esos investigadores bajo a tierra a la gente lo que yo entiendo que necesitan saber, respetando la ley biológica que es la fisiología. Hay una ley que ordena a la sociedad que se llama Constitución y la biología tiene la suya que es fisiología. Entonces, la idea es vivir más y mejor, porque alguien también, otra de las frases muy típicas, ya que estás con esto, ya voy a morir, ya voy a descansar cuando muera, es, ahora se vive mucho más. Yo de hecho hago a veces un contrapunto con un médico que comparte conmigo la radio los sábados, pero ¿bajo qué condiciones? ¿Y sostenido con qué? Otra vez volvemos a la Big Pharma. Nosotros tenemos todo. De hecho, hago un paréntesis, ningún organismo se enferma por ausencia de medicación. Y por otro lado, esa medicación, ¿dónde creen que actúa? En receptores que tienen las células. Pero eso no los aporta la farmacia. Eso lo tienen las células. Por lo tanto, lógica, volvemos a la lógica, a esta corriente filosófica de la medicina. Si las células tienen esos receptores para eso que provee la fábrica, eureka, debe tener las mismas sustancias. Porque si no, ¿para qué tiene esos receptores? El organismo no tiene nada en vano, ni el apéndice, que algunos decían para que entrenen los cirujanos a operar. No, el apéndice es ¿En un serio decían así? Sí, porque no le encontraban la vuelta. Claro. Parece que es un reservorio de células inmunitarias y algunas cositas más. Nada está hecho en vano. El colesterol no es malo, todas estas cosas que se dicen. Entonces, ¿qué es el sueño reparador? Que debe ser de noche. Idealmente se va al sol. Empezamos la fase de relajación detox. Es un taller en donde se acomoda la memoria, la inmunidad, las emociones, se desintoxican todas las células, incluyendo las del cerebro, que maravillosamente en cada ciclo, que son aproximadamente ciclos de 90 minutos, 5 ciclos serían ideal, al principio de cada ciclo se achica para que pase una manguera a una circulación y lo limpie. Eso es una genialidad. Cuando uno va, que vos me haces así porque yo sé que también lo sabés y lo escuchaste y lo estudiaste, es maravilloso el organismo, tiene absolutamente todo. Y yo digo que todos los oficios aprenden de él, la plomería, la traumatología, la ferretería, todos aprenden de él, ¿no? Entonces, es muy importante, y cierro para no extenderme mucho, con la fórmula del sueño reparador, de noche en una habitación fresca y oscura. El fresca y oscura no es caprichoso, lo de oscuro ya lo expliqué, lo de fresco es porque si no el cerebro tiene que enfriar el cuerpo para poder llegar a ese nivel de desintoxicación, y si el cerebro tiene que laburar, no se puede limpiar. Entonces lo ideal es fresca y oscura. Lejos de las pantallas, no solo por la luz y la frecuencia que emiten, sino por la información que dan, lejos del ejercicio, lejos del té, café, mate cocido y alcohol, y lejos de la morfi, porque si yo voy a comer y habilito el aparato respiratorio, pues el aparato de relajación no puede dispararse. Esa es la fórmula D. Y 7 horas y media de noche, porque son ciclos de 90 minutos y lo ideal es que se completen idealmente 5 ciclos. Yo antes decía, con 4 o 6 horas estaba bien. En el territorio que se vive hoy, no es suficiente. Entonces, 7 horas y media
y eventualmente un ciclo más, 9 horas, pero eso es para los findes. ¿Por qué de noche? Porque de noche, porque necesitamos la ausencia de luz natural para que se disparen los mecanismos de relajación y detox que acabo de. La famosa melatonina, que todo el mundo es la única hormona que asocia con el descanso. Bueno, de hecho, la melatonina que se asocia con el descanso es la que uno genera a partir del sol del mediodía. Decís, ¿cómo? Porque eso genera serotonina que después, a la noche, en la ausencia de luz, se va a transformar en melatonina y se va a liberar al torrente sanguíneo. Esa es el 5%. El otro 95% de la melatonina no es para dormir. Es para desintoxicarnos, es para generar energía, es para que todo lo que dice el sol sea acatado, es como un subdirector de orquesta. La melatonina y la melanina son los grandes antioxidantes, son los grandes disparadores de ese mecanismo detox profundo que no existe en el planeta fuera del organismo. Anticancerígeno, ¿no? También le... Absolutamente. Bueno, a ver, ¿qué es el cáncer en definitiva? Es darle al organismo lo que no necesita en forma sostenida y descomponer su estructura. Punto. Ah, bueno, porque el cáncer es lo mismo que la hipertensión y la diabetes, te van a matar igual. ¿Qué pasa con el cáncer? Tiene grandes titulares y obviamente es difícil de abordar cuando se dispara, porque el cáncer es una locura celular que perdió los mecanismos de contención. Porque nosotros somos 40 billones de células. Yo apuesto porque somos 10 veces más microorganismos, 400, pues no se ponen de acuerdo acá. Yo digo que somos 400 billones de microorganismos, con lo cual es uno de los errores del ser humano es llamarse ser humano, deberían llamarse seres microbianos. Lo siento, yo no, ustedes, los humanos. Y alguna vez dije también, vivimos en un planeta que lo llamamos Tierra y es 75% de agua, rarísimo, y le decimos hidrato de carbono a lo que nos deshidrata, rarísimo, todo muy raro. Pero sigamos con esto. El cáncer en definitiva es eso, es perder el control del organismo porque no le damos lo que necesita. Y lo que necesita lo resumimos en una sola vitamina. Listo. Está todo el mundo ya yendo a farmacia magistral. La vitamina N, la naturaleza, ya está. Sol, grounding, que es, para el que no sabe, contacto de la superficie corporal desnuda en superficies naturales, sólidas y líquidas. Sólidas, pasto, tierra, piedra, líquidas, lago, laguna, manantiales, mares. Y aire puro bien respirado. La vitamina N es esencial porque es el disparador de... La vez pasada hablamos con una amiga en común y intercambiamos opiniones en donde ella decía que era el alimento. Lo que pasa es que el alimento depende del ambiente de luz para disparar, porque resumidamente, o capaz que es parte de las preguntas y te la estoy contestando, nosotros comemos un bife de chorizo, una entraña, una proboleta como la que comimos la vez pasada, muy buena, o un alfajor de maicena, o tomamos una coca o agua, todo el cuerpo lo termina descomponiendo en electrones, partículas con carga negativa, y protones. Los neutrones vamos a dejarlo de lado. Eso, en definitiva, es lo que va a recorrer un montón de espacios para generar lo que en definitiva necesitamos todos, que es una gran cantidad de energía con una gran calidad. Donde, tú lo sabes, se llaman mitocondrias. Pero todo necesita transformarse lo que comemos y tomamos en electrones y protones. Y el grounding, fui a eso porque el grounding es un gran aportador de electrones. Vieron que ahora, viste que ahora las tormentas que hubo, las grandes tormentas cuando se estaba gestando son los que descargan los protones que son más complicados, pero que en definitiva cuando se van dejan a la Tierra cargada de sus neutralizadores, que son los electrones. Y eso, sol, grounding y oxígeno, es lo más importante que necesitamos recibir porque es el disparador del mensaje adecuado, es el antioxidante por excelencia, es el ribotrilazo que necesitamos porque es sedante por donde lo mires, y acá hay un dato menor, anoten esto, escuchen bien esto, es gratis, gratis. Por ahora. No, por favor, no demos ideas. Mira,
Has mencionado muchas cosas y quiero destacar algunas cuantas, y es que, bueno, porque claro, estamos hablando de que obviamente hemos distorsionado un poco el entorno y eso es lo que a día de hoy nos está afectando a nivel de salud, un poco también para que la gente lo entienda, pero, y estamos viviendo en ecosistemas muertos, es la realidad. Ya no son más ecosistemas vivos. Tú hablabas del grounding, por ejemplo, no estamos más conectados con la naturaleza. Hemos perdido también ese enlace con nuestro entorno, lo que fue nuestro entorno natural. Es decir, si dijéramos que el tiempo que llevamos como especie en la Tierra fuese un día de 24 horas, estamos hablando que lo que tú y yo conocemos como moderno, como normal, son 6 minutos, es nada. ¿Por qué no nos hemos adaptado a ese entorno moderno que para ti, para mí, para cualquier persona de pie, de a pie que nos escucha de fuera, es lo normal, es lo cotidiano? Ponerse unos zapatos, ir a su oficina, sentarse, pasar todo el día sentado frente a un ordenador, bajo luces artificiales, comiendo comida chatarra, procesados, ultraprocesados. Eso es lo normal. Que ya no se solapa con lo saludable es otra cosa. Pero ¿crees que es cuestión de tiempo para que nos adaptemos? ¿O simplemente, pues, pagaremos las consecuencias hasta que se consiga alguna alternativa? En principio, déjame modificar un poco lo que acabas de decir. No es normal, es común todo lo que nos está pasando. Porque a la mayoría nos está pasando y esa es la definición de común. Lo normal es lo que vivió la humanidad durante 2,5 millones de años. A ver, nosotros nos desarrollamos biológicamente. Somos esto biológicamente hablando en un planeta que hoy no existe. Lo acabas de definir vos perfectamente. Ese no es el planeta que nos da lo que necesitamos. Por lo tanto, la respuesta rápida a eso, ¿nos vamos a adaptar? No, por definición no, porque tendríamos que generar otro organismo, que sería un ciberorganismo. ¿Cómo van las cosas? En ese sentido, doctor, ¿usted está en contra de la evolución? No, no. La evolución tecnológica, como acabo de decir, va en contra de la evolución biológica. Tratemos de unir puentes. Tratemos de que no nos aplaste tanto, porque llegamos hasta acá por un montón de evolución tecnológica y también de la Big Pharma, que tiene que ver con los antibióticos. Pero más allá de eso, tenemos que parar un poco y regular. Por lo tanto, no, jamás nos adaptaremos a esto porque pertenecemos a otro mundo. Pertenecemos a un mundo donde el techo era el cielo, el piso era el suelo y nuestras habitaciones eran a pleno cielo y algunos pocos que encontraban alguna caverna y ya. Sí, pero eso es incómodo. Es que nosotros llegamos hasta acá por el desafío de la incomodidad. Esto es la que la gente, esta es otra de las vitaminas también pobres, la C en este caso, la C de comodidad. Nos mató la sed de comodidad y la I de inmediatez. Se desarrolló tanto eso, tiene tanto marketing, lo exactamente opuesto a lo que necesitamos biológicamente hablando, porque acá una de las premisas que yo digo en mi plan, que se llama No me enfermo más, 7 alimentos para 7 cuerpos, una de las premisas tiene 3. Dice, yo te tengo que ayudar a que vos quieras lo que necesitas y dejes de necesitar lo que querés. Porque nos han impuesto que lo que queremos es lo que necesitamos. Y nadie necesita un helado. Nadie necesita quedarse sentado todo el tiempo. Eso lo queremos hacer. Y donde me incluyo también. Pero claro, dentro del plan también la idea es que nos entrenemos a manejar la tentación que nos ofrece el medio actual en todos los aspectos y poder desarrollar un personaje que puede sostener lo que decide hacer. Y esa característica la tenemos. Por eso también tengo que decírtelo, hay una RAS, Real Academia Suárez. No, no. La RAS dice, entre otras definiciones, que vida es viaje desde adentro. Vida no es todo lo que nos ofrece el exterior. Vida empieza desde adentro. Y cuando entendemos eso, vamos a buscar automáticamente, no el shopping. Vamos a buscar el campo, la playa, el lago. De hecho, nos ha pasado a todos. Llegamos y... cosa que no sucede cuando entramos al shopping. Lo sumo, al contrario, si che, vamos para la dopamina, allá aparece la serotonina. No, no importa qué aparece, pero aparece ese estado de relax. ¿Pero por qué, doctor? Porque somos eso. Nosotros somos naturaleza racional. Y yo creo que la racionalidad humana nos dividió del resto de los seres vivos en contra. Por ahora en contra.
Pero la realidad también, Marce, es que nos han creado la necesidad para luego vendernos una solución. O sea, está claro que hay negocio detrás de Absolutamente. de No, todas esas comodidades. no cabe ninguna duda. Y lo entiendo, pero no es el camino para vivir más y mejor. Yo, como volvemos a esta persona que te dijo, no pasa nada. Yo con mi experiencia de clínica médica, empiezo a virar esto hace 15 años más o menos, empiezo a tener otra mirada, pero durante 25 fui a la cama de los pacientes, era un clínico, hice terapia intensiva, y le juro que ni un rey ni un presidente en la cama son todos iguales. De hecho, hasta una vez, y lo voy a decir porque no voy a decir nombre y apellido, un testigo de Jehová que no admiten transfusiones. En unidad coronaria a la noche me mandó a llamar a la madrugada, el otro día lo operaban del corazón y me dijo, doctor, si hay que transfundirme, transfundirme. Lo que quiero decir, nadie quiere vivir en agonía, ni vivir con dolores, ni vivir cargado de medicación, que es un incordio. Pagarla, acordarse de tomarla, y obviamente la única medicación que no hace daño es la que no se toma, y donde yo termino tomando medicación para la medicación. Si podemos salir de eso y podemos, con la característica que tiene el organismo, hagámoslo, pongámonos en manos de un guía que tiene esta mirada, que no necesariamente soy yo gracias a Dios soy parte de un grupo que es cada vez más grande, con mucha información, y esto lo tengo que decir, yo he recibido información enorme y profunda, mucho más de outsiders de la medicina que de médicos en particular. Y ahí encuentro algo para explicar que, ¿por qué? Porque nosotros hay que tomar un paso. Nosotros, los pacientes tienen que entender otra cosa, pero nosotros tenemos que desestudiar otra cosa. Por eso entiendo a muchos colegas míos que ya tienen armado todo lo que tienen armado, les va bien porque son parte de la Matrix, es todo automatizado, no tienen nada de tiempo para atender al paciente, para lo cual se creó una medicina rápida y de medicación, y esto en 15 minutos lo resolves, pero esto no resuelve nada, entendiendo que la medicina empezó acompañando al enfermo, acompañando en su agonía al enfermo, porque no se sabía qué hacer, más que abrazarlo, acompañarlo y estar con él. Se creó con una relación distinta, ahora es una automatización y farmacocentralización tremenda. Y yo retomo lo que tú habías comentado, o sea, retomo lo que has comentado recién de los fármacos, que el fármaco que no hace daño es el fármaco que no se toma. Hay una frase que a mí me gusta mucho, la utilizo más que nada en el mundo de la suplementación, pero que habla de que los suplementos no es que no tengan efectos secundarios, tienen efectos que no pueden promocionar. O sea, son efectos. Lo que pasa es que no son los que suelen promocionar. Entonces, a mí me gusta hacer la analogía de que tú has hablado de que tenemos un organismo perfecto, tenemos el cuerpo perfecto, está diseñado a la perfección porque han sido millones de años de adaptación. Se ha adaptado a un entorno que ya no existe más. Y es como si tuviéramos una orquesta sin director, porque nos hemos alejado del director de la orquesta. Y siempre intento ver el tema de la genética como el pianista que tiene el teclado, pues el de turno, donde se esté presentando, y pues tiene que dar lo mejor que tenga entre sus habilidades, uno como humano, con lo que te haya tocado. ¿Por qué saco esto? Porque muchas veces también se busca entre la causa a toda esa disrupción de la que hemos estado hablando, a toda esa separación del ser humano con el entorno, a la genética. Entonces, y lo he discutido en muchas ocasiones, bueno, comentado con muchos profesionales de la salud, porque hasta qué punto realmente la genética juega un papel importante en esas consecuencias que estamos viendo a día de hoy en la salud. Por decirte un caso, recién hace 2 días acaba de salir una noticia a raíz de todo lo que ha declarado la princesa, que los médicos a día de hoy están aceptando que hay una epidemia de cáncer. Entonces, si fuese genético, yo puedo rastrear hacia arriba y llegaría a Simón Bolívar y tendría, ¿sabes? O sea, y si no, condeno a toda mi familia de aquí a mis hijos, mis nietos, si yo tuviese cáncer. Entonces, ¿qué responsabilidad realmente tiene la genética y qué papel juega la epigenética en todo esto? Sí, una locura. En realidad, si querés, le damos la derecha, porque, viste, de todo se puede encontrar una noticia buena y mala, que hay una epidemia de cáncer, probablemente tengan razón. El cáncer hace
Si un poco más de 100 años era 1 cada 3, hoy es 1 cada 188, hoy 1 cada 3 personas. Sí hay una epidemia de cáncer. ¿Cuál es el disparador? ¿Los genes heredados? No, los genes que reciben un mensaje equivocado. Porque nosotros, a ver, el cáncer hay que entender que es el nacimiento de la vida. La vida nace con ese estímulo de supercrecimiento celular. A partir de una única célula, se empieza a gestar un único crecimiento celular sin contención hasta que la inteligencia biológica hizo que empezáramos a regular el crecimiento de esas células que iban a generar tejidos, aparatos, sistemas y órganos. Pero en definitiva, está en nuestros genes la posibilidad de disparar crecimientos desorganizados y desorbitantes. La idea es que como ahora ya no lo necesitamos porque ya cumplimos el deber de tener todo lo que tenemos que tener, con todos los desafíos y todos los errores y los aciertos que tuvo la propia biología frente a ese entorno tan complejo, tenemos que tener cuidado en no disparar, en no prender luz roja o amarilla y prender luces verdes en esos genes. ¿Y qué es lo que lo prende? Volvemos a hacer lo mismo que al principio. Ese sol que tenemos y estamos esperando que nos dé el mensaje adecuado con esas células en la piel, en los ojos. Entonces, una locura decir esto, pero no es una locura si uno lo encara y decir, bueno, ¿cómo hago para resolverlo? Me voy otra vez a la farmacia a inyectarme todo eso y a seguir separándome, porque acá viene el agravante. Tengo cáncer de piel por no exponerme al mensajero que es el sol inteligentemente, me separan más de esto, porque si vos no se te ocurre tomar nunca más sol porque te dio cáncer de piel. Pues no es así. El sol jamás, digamos, 4600, vuelvo a decir lo mismo, siempre existió el sol. La proteína animal de pastura, porque imagínate, antes no había feedlot, y la misma grasa que traía ese animal. Dale. ¿Y qué? ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo llegamos hasta acá con un cuerpo perfecto si nos sometimos a eso? Estaba todos equivocados. Y encima hay un montón de estadísticas. Carlos Stroh lo dice muy bien en todo su relato, que es un gran investigador, chapó para Carlos, que ahora lo vamos a ver en el VAS, creo. Aparece a partir del 1900 entre las luces, los protectores del sol, las luces cada vez con más emisión de luz azul y aparecen los inconvenientes, todas las enfermedades. Entonces, locura pensar que hay una epidemia de cáncer por genes en mal estado. Y lo que le digo a mis pacientes, que yo no soy uno de los que pide los test genéticos, esto también va a haber una polémica, porque acá, viste que yo te hablé de 7 elementos y 7 cuerpos. Los 7 cuerpos son, el primero es el electromagnético y el primer alimento es la naturaleza. El segundo alimento es la comida, porque a partir de eso que nos aporta la comida, el sol puede dar el mensaje. Y el segundo cuerpo es el químico, porque la cascada química está ahí. Después está el cuerpo físico, el mental, el emocional, el ambiental y el social. Volviendo al tema de los genes, me hago un test genético que me da la predisposición, el porcentaje de predisposición a todo eso. Con lo cual, cuando lo haces leer con el especialista, a mí me han traído algunos, yo no soy especialista en esto, pero es todo así, uy, tengo predisposición a cáncer de cuello de útero, de estómago, miopía, Alzheimer, pero cuando voy a hacer, dice, bueno, no importa, porque si vos haces la cosa bien, no pasa nada. Pero, con lo cual digo, bueno, listo, están de acuerdo conmigo. Pero, ¿qué crearon en ese paciente? Un tumor emocional. Claro. Con lo cual, Efecto nocebo. Exacto, con lo cual es muy difícil, y sobre todo considerando todas las personalidades que uno pueda conocer como pacientes, irse a la cama y acostarse y no pensar, uy, mañana aparecerá, mañana aparecerá. Entonces, es mucho más simple de lo que uno supone. Es mucho más simple. Por eso, los 7 alimentos, naturaleza, morfi, hidratación adecuada, descanso, ejercicio, desestrés, es donde van 2 pautas que enseñan en la consulta, y elecciones. Elecciones, música, hobbies, la gente que me rodea. Eso es fundamental porque también depende lo que escuche
o lo que me rodea, o los animales también domésticos que tengan, voy a darle un alimento u otro al cuerpo. Entonces, todo eso es el heptágono de la salud, digo yo. Si lo pueden desarrollar lo más cercano a 7 posible, no a 10, a 7 posible, ya está. Y podemos hackear el avance tecnológico que bienvenido sea, pero que no quiero que me aplaste. Bueno, que gracias al avance tecnológico, obviamente, podemos hacer lo que estamos haciendo en este momento. Claro. Pero eso no quiere decir lo que tú mencionabas, que nos aleje. Justamente a mí me ha gustado la frase que has dicho, que es lo que el cuerpo espera prácticamente. O sea, se diseñó bajo ese contexto y es lo que espera de ti. Simplemente le estás dando lo que él se espera recibir. O sea, no es que le estás dando algo extra. Es simplemente que a día de hoy nos parece extraño porque estamos tan despegados de esa realidad Pero que es a una día de hoy nos los tienen que recetar. Parece absurdo. tu coche naftero, ¿qué espera? Claro. ¿Y por qué? Pero no es tan simple. Sí, es así de simple. Porque estamos confeccionados con esto, no estamos confeccionados para alfajores, turrones, comer cada 10 minutos. No sabíamos cuándo comíamos, corríamos la comida. Hoy la comida nos corre a nosotros. Yo hablo de comer inteligentemente, no de desayunar intermitentemente, porque se instala solo el ayuno si uno come bien y una buena cantidad de lo que necesita. Es verdad, a mí me gusta esa perspectiva. De hecho, la entendí cuando le hice una entrevista a Gaby Ondrasek. Y claro, ella habla mucho de eso. El ayuno tiene que venir consecuencia de un cambio de la alimentación. El ayuno viene solo. Y te das cuenta que cuando empiezas a darle justamente a tu organismo lo que él espera, que es densidad nutricional, pues obviamente te genera más saciedad porque tiene los elementos necesarios para justamente ejercer todos los procesos y poner en marcha todo lo que tiene que poner en marcha. Y te pide con el no hambre decir, bancame un poco porque ya todo lo que me diste, esperá que lo metabolice y después yo vuelvo a decirte lo que necesito. Claro, pero claro, ahí viene otro tema. Nos han hecho creer que el combustible indispensable, efectivo, eficaz y eficiente es el hidrato de carbono. Y ese el hidrato de carbono es el macronutriente cuya necesidad de ingesta es cero. Cero. Y hoy nos dicen que es el 65%. O sea, yo tengo que, acá, al público de todos, nos están viendo millones de personas, tengo que sacarle el sombrero al marketing, al neuromarketing y al gastromarketing, porque lo han hecho fantástico. Pero es para el otro lado. El sentido de la vida biológica es para el otro lado. Lo siento, pero esto es así. Por eso digo, cuando yo le enseño a mis pacientes a que quieran lo que necesiten, en algún momento de ese recorrido, del recorrido de regreso a casa, biológicamente hablando, lo que necesito se conecta con lo que quiero automáticamente. No es que uno va a estar, ya está, ya llegué, hoy paso por la chocolatería y con los dientes apretados. No, entro, me como algo o no, o me tomo un café y me voy. Y para mí, elegir lo que realmente necesito me encanta. Por eso ahí va la otra, el permitido. No me gusta, odio iba a decir, pero no es una palabra que me baja la frecuencia. No me gusta decir permitido de fin de semana, permitido de esto. Digo a mis pacientes, yo los entreno para que ustedes tengan elegidos. Y cuando tengan elegidos, bien entrenados, van a elegir lo mejor para el cuerpo. Porque ustedes son eso, además de ser amorosos, lindos, con ojos verdes, con o sin pelo, son humanos que con todos esos cuerpos, todos esos estados que acabo de mencionar, ¿no? Mira, y volviendo un poco, porque empezamos hablando del descanso y obviamente la importancia que tenía el descanso bajo este entorno moderno, obviamente que nos ha generado toda esa disrupción. Pero más allá del descanso, tú luego te has metido en todo lo que es la luz artificial, la luz natural, la luz del sol. Entonces estaríamos hablando de que realmente no es solo un problema de descanso. Es decir, no basta con irme a dormir de noche en esas condiciones si luego en el día no estás haciendo la otra parte. Realmente. De hecho, el descanso depende de la ausencia de luz. Y yo voy a descansar de qué? De esa presencia de luz natural que me va a gestionar todo ese estado oxidativo, como cualquier máquina, un coche que tiene el caño de escape para liberar todo lo que libera, después de darnos todos los beneficios que nos da. Por algún lado, el venteo de esa energía emite suciedad, pero nosotros tenemos que saber usar ese combustible para que genere la menor suciedad posible. De hecho, dicho sea de paso, el mismo mensaje electromagnético solar inteligentemente
genera suciedad. Eso se llama radicales libres, especie reactiva de oxígeno o de nitrógeno, no importa. ¿Cómo va a generar suciedad? Sí, porque esa suciedad es lo que se llama estrés hormético, que es un estrés necesario, químico en este caso, que no aplasta el organismo, sino que lo desafía para fortalecerlo. De hecho, nosotros estamos necesitando ese desafío que no tenemos. Mira, llegamos hasta acá con frío. Hoy no lo tenemos. Con calor extremo. No, el aire acondicionado. En cetosis. ¿Para qué me como monohidrato de carbono? Haciendo fuerza. Ni loco. Yo no me voy a caminar. O no, o nada. Moviéndonos todo el tiempo. La mejor silla que me compré, una masajeadora. O sea, todos los desafíos que nos trajeron hasta acá, estos 5 jinetes del apocalipsis, missing in action. Desaparecieron. Entonces, claro, la luz natural en todos sus espectros inteligentemente, fíjate que aparece el sol tenuemente con un dejo de colores naranjados, amarillos, rojos. Eso es una belleza. Cuando uno quiere conquistar una persona, no hablemos ahora hombre o mujer, porque a una persona, una de las mejores cosas que puedes hacer es llevarla a ver a uno de estos 2 lugares. Bueno, pero es que si le estás enseñando el amanecer es porque ya la conquistaste. No, bueno, salís a lo mejor a bueno, ahora no se sale. Nosotros nos acostamos temprano. Pero es verdad, buen punto. Es brillante porque después es más brillante al cenit, es el mediodía, y después nos despide otra vez de la misma forma y nos dice gracias, hasta mañana. ¿Y qué es lo que hace hoy? Llego a casa y vuelvo a prender el sol, pero parcial, solo al mediodía. La luz artificial nos da solo mediodía. Solo mediodía. Por eso nos rompe todo. Por eso está la explicación del cáncer, de no solo el cáncer de piel, arrugas, manchas y cáncer de piel, sino a través de eso, porque el mensaje es solo el mediodía. O sea, lo que los dermatólogos quieren tapar cuando salimos al sol, lo tenemos frente a la pantalla de la luz artificial todo el día. Por lo tanto, deberíamos estar todo el día cubriendo nuestros paneles solares. Los paneles solares le pongo una lonita porque si no se me va a romper y no me va a durar. Señor, el panel solar está para recibir la luz natural del sol y generar energía. Bueno, déjame decirte que o sea, hay una tendencia en el mundo sobre todo en las mujeres, con el mundo del maquillaje y el cuidado personal, de utilizar incluso protección para interiores. Sí. Pero bueno, eso ya sería otro tema. Pero quería era comentar de que, o sea, ni siquiera, por lo menos la luz que nos emite ahora mismo, todas las luces artificiales que tenemos, aproximadamente de una oficina promedio son como unos 500 lux. En la luz del sol creo que incluso llega a superar los 100.000. Sí. Y la luz, por ejemplo, de la luna creo que es 0.25. Entonces, claro, estamos tan distanciados de esa dualidad del día y la noche porque estamos prácticamente como en ese limbo, dándole la señal equivocada todo el día a nuestro cuerpo. Y además sin todo lo que representa, porque obviamente no se acercan ni de cerca, o no podríamos comparar lo que emite una luz artificial con lo que realmente nos está dando la luz del sol. Muy buen punto. Luminosidad, brillo. No solo espectro, luminosidad, brillo. Eso se mide en lux, que es esa medida que vos correctamente dijiste, en lux. Y vos hablaste de un lugar en casa 300, 500 máximo. En un estudio de televisión 1000. En un estudio de cine 1000 máximo. En un día nublado 20.000. En un día de sol pleno hasta casi algunos dicen 200.000 lux. Y yo lo explico mucho esto porque decís, ¿cuánto? Digo, pero más allá de eso, quédense con 300 en casa, 300 a 50.000, ¿querés? Lo que necesita el cuerpo no se lo estamos dando. Por eso funcionamos para el PIB, iba a decir una mala palabra. Es tan simple como eso. Es decir, si yo tengo que ir a Miami, ¿por qué voy a sacar un pasaje a Los Ángeles? Y después me voy a quejar que no llegué a destino. Es como cuando uno lo empieza a mirar, que es lo que empezó a pasar a mí mientras ejercía la medicina. Digo, esto no es, estoy sacando el pasaje al lugar equivocado, por eso llego mal. Yo y mis pacientes. Es por otro lado. Abro un paréntesis y digo, ¿estoy en contra de la medicación? No. Bien dada, a una dosis determinada, el tiempo adecuado. Y hay gente que también necesita eternamente tomar ciertas medicaciones, pero que sepan que si hacen las cosas bien, van a poder zafar casi de todo, gente.
casi de todo. Pero esto de la luminosidad es, bueno, las características de la luz natural. Todo el espectro, del infrarrojo al ultravioleta. El infrarrojo y el ultravioleta no se ven, pero también forman parte del espectro solar. Es solo el 1%. Y ahora te aclaro algo de todo esto. El espectro, la luminosidad, el brillo y el flicker. El flicker es el Claro. parpadeo que la luz artificial nos lo ofrece, y las pantallas también, a una razón del parpadeo de 50 a 60 parpadeos por segundo, cosa que obviamente dicen, no, si esto no tiene, por el ojo no lo puede percibir. El cerebro sí. De hecho, filmen con el celular la tele o alguna luz y van a ver eso que hace así, esa locura, ese caos permanente que ustedes no quieren mirar un segundo, el cuerpo lo está mirando todo el día a través de eso, porque lo mira el cerebro y lo transmite. Una locura total. Te decía que el 1% nosotros vemos del espectro solar, del violeta al rojo. Después se agrega el infrarrojo y ultravioleta a los costaditos, pero después viene toda una franja que de un lado son las microondas y del otro lado los rayos X, los rayos gamma, los rayos neutrinos, los vientos solares. En donde estaba vacío eso, el hombre lo llenó de cosas para generar terapéuticas, para generar etapas diagnósticas, para generar controles remotos, infrarrojos, y para generar radio, televisión, pantallas, audio. Lo llenó, no había eso. Nosotros nos desarrollamos ahí, sin eso. Por eso para nosotros es un idioma, para nosotros, para nuestras células, particularmente las mitocondrias, es un idioma que no conocemos. Por eso no podemos funcionar al 100. No podemos funcionar al 100 así. Mire, y hay algo curioso, claro, ahí un poco lo unimos con lo que hablaba antes de la desconexión, o sea, el desconocimiento de nuestras células de lo que está ocurriendo en el entorno. Yo muchas veces doy la analogía, porque es básicamente, Marce, como que yo te diga, bueno, te estás preparando para competir en atletismo, olimpiadas, durante 4 años, y el día de la competencia yo te digo, Marce, ¿sabes qué? Vas a la piscina. Probablemente te vas a ahogar o no vas a, si no sabes nadar mucho menos, ¿sabes? O sea, es que no vas a tener ni siquiera el equipamiento adecuado para meterte en natación. Entonces, un poco así, es como que nos hayan soltado en un entorno que es desconocido y nuestro cuerpo está luchando para intentar adaptarse y estamos pagando las consecuencias. De hecho, hay un estudio que me apunté aquí nada más los resultados, pero demuestra cómo esa exposición a la luz durante sobre todo horas de la noche hace que disminuya en un 63% la melatonina. O sea, ¿qué consecuencias? ¿Cuáles son las últimas consecuencias? Porque claro, yo creo que el problema de todo esto, Marce, es que yo hoy puedo no dormir y no va a pasar nada. Puedo dormir mañana 4 horas y no va a pasar nada. Pero dentro de 5 años, 10 años, 15 años, un cáncer, Alzheimer, autoinmune, y va a llegar el momento en que eso llegue, en que esas consecuencias lleguen, y pues me voy a buscar un responsable fuera. Voy a decir que mi tatarabuelo tenía Alzheimer, que mi abuela tenía cáncer, que mi madre sufrió de tal o de cual. Entonces, ¿cuáles son esas consecuencias, sobre todo de sostener ese estilo de vida lamentablemente moderno a lo largo del tiempo? Sí, yo no sería tan optimista de 5 años, 10 años, 15 años. Los trastornos, justamente el sueño es la ausencia del alimento menos tolerado. En principio porque ya nos va a dar una respuesta en nuestro cuerpo emocional y mental tremenda, de distracción, de locura y con muchos signos y síntomas muy prematuramente. Estoy hablando antes de la semana. Sostener un sueño de mala calidad o de menos cantidad de la necesaria, de estas 5 ciclos que yo mencioné de 7 horas y media, donde el organismo, yo siempre lo imaginé como el desfragmentador del disco de la computadora que van pasando los cuadraditos de colores. Bueno, nos desfragmenta todas las noches para levantarnos aptos a. Obviamente esa suciedad acumulada que mencioné antes, con el tiempo nos va dando también enfermedades mucho más insidiosas en su desarrollo, lentas en desarrollarse, pero van a aparecer muchas antes, a lo cual, como bien vos dijiste, quizás el médico convencional no va a atribuir. Y si lo atribuye, porque es algo gracioso, mire doctor, yo estoy durmiendo poco, va a dar una medicación. Y aunque dé melatonina, dicen, no, pero yo tengo la supermelatonina. No, señores, el organismo
es un cubo de Rubik de, ponele vos el número, 3 millones de caras, 200 millones de caras. ¿Quién arma eso? No nos metábamos mucho, ¿no? Porque encima ahora estamos aprendiendo hace un tiempo que donde se cocina el bacalao en el organismo, donde realmente aparece toda la magia que después aparece en la macro, es a nivel cuántico. Con lo cual eso no creo que lo podamos ver en mucho tiempo, no se ve, hay que creer para ver. Pero creer en el mientras le doy lo que necesita. No creer cruzado de brazos. Che, vos sabés que no me va bien económicamente. ¿Estás laburando? No. Dale. O al revés, el paciente me dice, doctor, es increíble. Duermo, me expongo al sol y me siento bárbaro. Le digo, mira, qué increíble, haces las cosas bien y te va bien. Pero es hasta loco lo que uno deduce. Entonces, eh, volviendo al tema de, ¿cuál era el leitmotiv de la pregunta? La disrupción, bueno, sobre todo las consecuencias a largo Ah, plazo. esas Las últimas consecuencias consecuencias. tremenda, porque no terminamos de limpiar al organismo y reorganizarlo. Vuelvo otra vez. No solo inmunidad, emociones, memoria, limpieza de cada una de las células. Y por lo tanto, eso que el disruptor de la secreción de melatonina natural, por ese tema, alargar las noches, evita dos cosas esenciales que son la autofagia y la apoptosis. La melatonina, que yo les dije que el 95% se genera en la mitocondria. ¿Cómo en la mitocondria? Sí, en la mitocondria. La mitocondria recibe, ¿se acuerdan los electrones y los protones de la comida y la bebida? Empieza a pasar por una cadenita que se llama cadena transportadora de electrones y al final de esa lo primero que crea es agua metabólica. El 95% del agua del cuerpo se genera ahí, no es el que tomamos. Un agua metabólica que se llama H2O3, un agua 10 veces más densa que el agua de vaso. Y es un agua necesaria porque todas las funciones se generan ahí, bajo el agua. Es súper necesaria, si no se empasta el mecanismo. Y después del agua, el ATP, que como digo siempre no es ni asociación de tenis profesional, ni apta para todo público. Es la sigla de adenosintrifosfato, que es una molécula de energía súper, más allá de que el organismo tiene, vivo, bárbaro, tiene otros mecanismos mucho más eficientes para crear energía, no nos metamos ahí, pero esa melatonina también sale del fin de la creación de agua, ATP y melatonina en la mitocondria. ¿Y por qué? Porque nos permite generar, es la líder para disparar el mecanismo de apoptosis, que es la muerte prematura de la célula cuando ya no sirve más. ¿Para qué? Para reciclar todo lo que ella no va a usar y eliminar todo lo que no, y ese reciclado lo hace la famosa autofagia. Nosotros estamos todo el tiempo en autofagia. Después que generemos una autofagia profunda, con los ayunos súper prolongados es otra cosa, pero estamos todo el tiempo reciclándonos con apoptosis y autofagia. Pues perdemos la melatonina, perdemos el líder de esa canción, no lo vamos a tener. Imagínense cómo nos va. Acumulamos células muertas, células zombies, células senescentes, células tóxicas, y demos la vuelta otra vez y volvamos a lo que dijimos. ¿Qué genes creen que se van a prender? ¿Rojos o verdes? Y ahí empieza el principio. ¿Y qué me va a pasar? Yo que sé, ahí está sí la predisposición genética. No la determinación, sino la predisposición. La determinación es esta. No me muevo, no descanso, no morfo, no me expongo al sol, estoy todo el día estresado. O sea, es literalmente es el baile perfecto. Solo que el director de orquesta, pues, lo tenemos oculto, lo hemos sacado Sí, de del cuadro. teatro, claro. Entonces, claro, ¿cómo podemos pretender de que funcione y haya esa sincronización si no está quien debería dirigir O que todo? funcione con esa orquesta que genere ruido. Yo no sé, yo no entiendo, bueno, me gusta mucho la música, pero el que no tiene ni idea de música va al Teatro Colón y la orquesta empieza a desafinar, se va a enterar que va a desafinar. Porque la cara misma te hace así, ¿viste? De hecho, cuando un cantante aparece, yo lo miro a mi hija cuando era chiquita, porque yo me gusta mucho, inclusive canto, y la miraba cuando desafinaba, y yo me daba cuenta de ella así. La inteligencia, por eso hablo mucho del NatGPT, no del ChatGPT.
La inteligencia natural es tremenda. Digo, ¿de dónde nació el ChatGPT? ¿Quién lo creó? ¿No? Y esta complejidad se maneja con simpleza. Porque si pretendemos manejarla con la propia o la misma complejidad, jamás lo lograremos, que me parece que lo está pasando con Big Pharma, Big Food y Big Technology. Nos están complejizando sin desarrollar la simpleza primero. Nos están dejando, todo esto nos está dejando sin el protagonista, sin nosotros. ¿Quién Bueno, va a manejar la cosa después? yo siempre he pensado de que hay mucha gente allí fuera que piensa que todo esto de la Big Pharma y tal es una cuestión de dinero y es más bien para mí, una cuestión de control. Más allá que de dinero, al final el dinero es un dígito en una computadora. Si nos vamos a... Pero va mucho más allá. Claro, aquí ya sería entrar en polémica. Pero en definitiva, si vos empezás a gestar algo para ganar dinero, una vez que lo ganás, aparece el poder. No es al revés. Aparece el Claro, poder. Vas a decir, ya está el dinero, lo tengo. ¿Y ahora qué quiero? ¿Y ahora? control. Exacto. Mira, y volviendo al tema de esta disrupción circadiana, ¿qué sucede? Corrígeme si me equivoco, pero creo que, por ejemplo, lo que es trabajo nocturno, doble turno, está considerado carcinógeno, ¿no? Por la OMS o algo así, Sí. o me equivoco. De hecho, sí, hay un trabajo con ciudad de mama en españolas, laburando en terapia, nurses españolas laburando en terapia intensiva, trabajando en terapia intensiva. Sí, bueno, volvamos a decir lo mismo. El organismo no recibe lo que necesita, que un poco lo resumimos hoy acá durante toda la entrevista, y dispara un mecanismo que puede ser cualquier tipo de enfermedad. El cáncer, bienvenido sea, frente a esa, no bienvenido sea, pero digo, el cáncer obviamente va a estar ahí porque parte de este lío que uno genera, estamos jugando a la ruleta rusa con nuestro organismo, insertándonos o estando mucho más rodeados de artificialeza, le digo yo, que de naturaleza. Sí, sí, claramente es así. Y los Ojo, que trabajan a turnos, perdón, es muy difícil, es muy difícil. Siempre lo ideal es hacerlo por un tiempo, después tratar de volver al ritmo adecuado. A mí no me gusta decir imposible, pero en este caso no le encuentro la salida ni por lo que leo, ni por lo que investigo, ni por lo que escucho de la gente que sabe, la neurociencia, porque estamos hablando de algo biológicamente armado hace muchos millones de años que tiene un reloj que funciona con luz y oscuridad. No podemos hacer que funcione con oscuridad-luz. y por eso te lo preguntaba, porque claro, estábamos hablando hasta ahora de una disrupción a nivel del descanso, es decir, una privación del descanso, perdón, y luego durante el día no acercarnos a ese director de orquesta que es el sol. O sea, aquí estamos hablando de que incluso de noche pues, nos estamos exponiendo a una luz artificial que tampoco nos da ningún tipo, lo que hablábamos antes, como ese limbo lumínico que no te dice, es como día, pero no. Entonces, claro, es constantemente a lo largo del día y luego se junta con esa privación del sueño. ¿Cuáles Claro. serían las consecuencias? Tienen que ser desastrosas a nivel del organismo. Desastrosas. Desastrosas y muy prematuras, porque como bien vos dijiste, se están juntando dos disruptores tremendos y sumale eso el estrés del trabajo, si estamos hablando de los trabajadores, bueno, los mismos médicos. A mí no me dijeron jefe residente porque yo tuve enfrentamientos importantes con mi jefe diciendo, nos estamos preparando para predicar salud y nos estamos enfermando. Guardias de 24 horas, donde entrábamos un lunes y salíamos el martes a las 8 de la noche sin dormir, muchas veces porque no dormíamos en la guardia y laburando todo el martes al otro día. Es una locura. Eh, por eso, claramente entender, para que la gente que no está en el tema, entender que si no le doy al organismo todo esto que necesita, me va a pasar la cuenta. Inmediatamente y en forma repentina y súbita sin que me dé cuenta, en general no, porque la inteligencia biológica tiene eso, porque si no, yo hoy no traje mis blue blockers, pero no es que ya estoy generando cáncer en mi cuerpo, o hipertensión o diabetes, que de hecho ahora te digo dos palabras sobre diabetes, porque tengo un organismo que cuido la mayor parte del día y él puede compensar.
Él puede compensar. Esto es lo mismo que una herida. Antes no había nada y la herida con algún yuyo la tapaban y compensaba sola porque tenía la inflamación que protegía y la cicatrización que protegía. Nosotros igual, pero tenemos que estar cada vez más atentos. Te decía lo de la luz artificial generadora de diabetes. La luz artificial, como es sol mediodía permanente, corta una hormona, una macrohormona. En general, todas las hormonas vienen de una macrohormona, que es la POMC, la propiomelanocortina, la insulina viene de una proinsulina. Bueno, esa la corta de una forma tal, la corta quiere decir que la transforma en diferentes mini hormonas que aumentan mucho la glucosa en sangre y el cortisol, que también aumenta la glucosa en sangre. No importa, se llama CLIP y ACTH. Si recibo todo el tiempo luz artificial, si recibo luz natural, no, se equilibra el sistema. Entonces tengo el antídoto en el sol todo el tiempo, que es la luz roja e infrarroja, y el antídoto para la luz artificial, que es apagarla e irme a caminar por el pasto. Y ahí, bueno, eso, de hecho hay mucha gente que no lo sabe, que el metabolismo además de las grasas depende del tipo de luz a la que te expones. Bueno, de allí también problemas de tiroides, o sea, aquí tendríamos al final todo el cóctel para... Claro, yo decía la vez pasada en la radio, el tema fue, tenés sed, come grasa. Tal cual decís vos, la grasa es el que aporta la mayor cantidad, ¿se acuerdan? De electrones y de mejor calidad que cualquier otra cosa. Y el producto de la grasa más todavía, que son los cuerpos cetónicos. Por eso es tan importante las alimentaciones bajas o nulas en hidrato de carbono, que generan que la posibilidad de comer grasa de buena calidad, claro, no aceite de semilla, sino grasas de animales y aceite de coco, manteca, ghee, grasa de cerdo, aceite de oliva, porque generan un combustible enorme, una cantidad de electrones y protones súper necesarios y de calidad para que todos los procesos se hagan de mejor calidad. Las grasas, exactamente. Agua, energía y melatonina, ¿se acuerdan? Y es que muchas veces la gente confunde el tema de hidratación con, tú lo mencionabas antes, con beber agua. Con el vaso. Y hay una confusión porque, bueno, el tema de los 8 vasos de agua es un mito que todavía nadie sabe, muchos profesionales repiten, nadie sabe muy bien de dónde salió. Hay un estudio en ratones y ahí se extrapoló mucho, pero claro, omiten de la conclusión de ese estudio en ratones, omiten la parte de que el agua y también los alimentos, o sea que también obtenemos agua a partir de los alimentos. Y era lo que tú decías, o sea, no es solamente el agua que bebes, porque encima el agua que tenemos intracelular y extracelular es esta otra que tú comentabas. No es esta, no es la del vaso. Entonces es curioso, ¿no? Como al final por una mala interpretación de un estudio llevamos cuántos años recomendando. Pero esto es al día de hoy y creo que ya se hizo profesional, mal interpretar los estudios. Ni hablar de que salió ahora del ayuno y el cáncer, la carne y el cáncer. Yo la vez pasada lo colgué, eso no dije nada porque todo el mundo ya había salido a explicarlo. Me entristece y me da bronca, nada más que eso, porque la gente está tratando de entender y ponerle una lógica y estos titulares. Pero te hablo algo más del agua que bebemos. El agua que bebemos, lamentablemente también por la evolución o el mal entendimiento o el conveniente entendimiento, está pobremente mineralizada, por no decir desmineralizada. ¿Y se acuerdan que hablamos al principio que el organismo necesitaba recibir un mensaje electromagnético para recibir ese efecto electromagnético, habla de electricidad y magnetismo, y eso lo tiene que recibir captando ese mensaje y transmitiéndolo a través de minerales llamados electrolitos. Muchos minerales se llaman electrolitos, no todos porque tienen carga negativa y positiva. Por lo tanto, si nosotros no tomamos agua mineralizada con agua de mar o con sal marina iodada o con sal del Himalaya original, perdemos la capacidad de comunicación con la naturaleza, con lo cual dice, che, al final estoy al sol y no pasa nada. Te falta materia prima, por eso dije que el segundo alimento es la morfi, que nos aporta todo lo demás, y la hidratación mineralizada. Si nosotros tomamos agua sin mineralizar y no incorporamos la cantidad de minerales adecuados, corremos el riesgo de diluir mucho más los minerales y eso explica muchas enfermedades, arritmias o muertes súbitas en deportistas de alto rendimiento.
Ojo con eso, porque lo que falla es la comunicación a través de esa comunicación electromagnética. Así que también el agua que bebemos, que es el 5% solo, tenemos que mineralizarla. Discretamente, eso bajo consulta médica, pero empezar con unos granitos no pasa nada. Pero soy hipertenso, doctor, usted me quiere matar. De hecho, a mis pacientes cuando se los digo en consulta me dice, discúlpeme, pero hace 20 años el cardiólogo me dice saque la sal y usted me dice saque la sal, yo ya me acostumbré, la verdad que es un asco comer sin sal, le digo, sí, por eso te la pongo. No, no sal, sino sales. La sal es cloruro de sodio. Sales. El agua de mar, la sal del Himalaya, la sal marina tiene más de 80 minerales. Algunos más potentes y otros traza, pero aporta 80 minerales. De hecho, el agua de mar es plasma mucho más concentrado, por eso es más salada. En la hipertensión arterial, el aumento de la presión arterial te lo voy a decir poéticamente porque hoy me levanté poético, es sed de oxígeno y hambre nutricional celular. Es porque a las células no tienen el oxígeno suficiente y los nutrientes. Inteligentemente, ¿qué le dicen esas células al cuerpo, en particular al corazón? Aumentame la presión para traerme más por las mangueras, arterias, más nutrientes de oxígeno. Por eso aumenta la presión. Por eso no hay que dejar de incorporar sal porque me quedo más desmineralizado y bajar la presión porque me quedo sin nutrientes y oxígeno. Lo que hay que hacer es bajarlos sin lugar a dudas, exceso de hidrato de carbono que consume ese paciente para que baje un dique que permita que todo lo que a mí me sobre se pueda eliminar. Y eso lo regula solo el organismo, otra vez, perdón, dándole lo que necesita. Marce, para quien haya llegado a este punto de la entrevista y esté como yo, porque no sé a qué te refieres cuando dices morfi. Si hay alguien La que no está... morfi, tú has vivido en Italia, ¿eh? Sí, pero no... Ah, la comida. El alimento comida, acuérdense, son 7 alimentos. Uno es la comida, perdón. Quien haya llegado hasta aquí, bueno, se lo aclaro porque todo el rato estaba tratando de buscar alguna referencia, pero Un sinónimo. no le encontraba. Mire, y hablando de comida, a día de hoy hay muchos problemas a nivel intestinal. Llámese como se llame, SIBO, permeabilidad, etcétera. Y cuando se habla de la microbiota, de estos problemas a nivel intestinal, poco se habla de esa disrupción circadiana y cómo le afecta justamente la falta de exposición solar, cómo le afecta el exceso de exposición a las luces artificiales, la privación del sueño. ¿Qué importancia tiene todo esto de lo que hemos hablado en la salud intestinal? En principio dijiste SIBO, me acordé de otra palabra, según la Real Academia Suárez, la RAS. SIBO significa sepamos investigar bien al organismo. No es otra cosa que eso. ¿Por qué? Porque es la expresión de un trastorno digestivo que siento de 1000 maneras, que me está diciendo, como bien vos muy bien puntualizaste con la pregunta, que un cuerpo más grande que el mío está padeciendo, está sufriendo. ¿Cuál? La microbiota. En la microbiota hay de lo que quieras como bazar. Parásitos, virus, bacterias, arqueas, protozoos y dale. Sí, señores, nosotros tenemos en convivencia, siempre y cuando los tratemos bien con todo lo que le dijimos, en una convivencia sinérgica perfecta a esa gente. De hecho, no podríamos vivir sin ellos. Por lo tanto, lo primero que hay que entender es que el organismo necesita 3 cosas para resumirlo desde otro lugar. Necesita estructura, necesita energía y necesita comunicación. La estructura, la morfi, la comida, la energía, el sol, y la comunicación, el electromagnetismo que tienen a partir de estos electrolitos y de las bombas que tienen las membranas de todas las células que funcionan a electricidad para comunicarse contra todas las células, con todas las células y también con los microorganismos. Entonces, claro, si nosotros rompemos la estructura hormonal, química, natural, nos quedamos sin comunicarnos, la microbiota empieza a padecer, empiezan a crecer poblaciones en exceso que pueden convivir perfectamente con nosotros, siempre y cuando haya una variabilidad sin que nadie predomine, pero cuando crecen en exceso empiezan a dar sus problemas.
depende cuál crezca, llámese arquea, llámese cándida, llámese protozoo, llámese parásito, va a generar uno u otro problema. Así que viene de la mano absolutamente de todo. Vieron que con todas las preguntas que me hiciste, que vuelven a lo mismo y está perfecto porque me ayudan a decir, es exactamente el equilibrio que necesita el cuerpo con todo este cubo de Rubik tan complejo, dándole lo que necesita y dejándolo en paz. Estos dos grandes capítulos que son lo que estamos hablando ahora y hablamos todos los días y la gente, alguna entiende y otra no, ¿no? Mira, y hay algo curioso porque, claro, aquí estamos hablando de que estamos despegándonos de ese entorno natural y yo al principio te lo decía, o sea, hasta qué punto realmente vamos a ser nosotros capaces de elegir volver a reconectar. Y te lo pregunto porque ya de hecho hace un par de años en ciudades como Hong Kong, por ejemplo, se ha empezado a reclamar el derecho por la luz, porque básicamente estamos hablando de ciudades con grandes rascacielos donde se ha perdido justamente el poder percibir la luz solar. Estaríamos hablando, a día de hoy se estima más o menos que creo que el 83% de las ciudades ha perdido los cielos nocturnos. O sea, estamos hablando de que un niño nacido hoy, bajo un cielo de 250 estrellas, probablemente cuando cumpla 18 años habrán 100 estrellas visibles. Cuando cumpla 80 habrán probablemente 10 y poco más. Entonces, claro, en esa circunstancia, en ese contexto, ya para ir dándole cierre a la entrevista, ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo buscamos? ¿Cuál es la vía más rápida para buscar esa reconexión con la naturaleza? Qué buen punto ese, muy buen punto hiciste, David, ahí, es verdad. Nos estamos quedando sin luz natural, nos estamos quedando sin noches, nos estamos quedando sin las cosas súper necesarias para vivir más y mejor. Salgamos la mayor parte del tiempo a la naturaleza. Si estamos en un ambiente cerrado, abramos las ventanas, que se impregne de ese espectro electromagnético natural nuestro ambiente. Tratemos de usar luces rojas, amarillas o naranjas que no impacte tanto frente a ese espectro de luz azul que es muy penetrante. De hecho, el famoso protector solar evita que nosotros nos demos cuenta que nos ponemos colorados y tengamos que salir del sol, porque nos ponemos colorados nos arde, y nos que seguimos quedando en el sol, pero la luz azul, el espectro de luz azul sigue penetrando y es lo que nos genera el gran problema en la profundidad. O sea, estamos invisibilizando el problema aún más. Entonces, volvamos a esto, abramos esto, tratemos de noche de desenchufar todo menos la heladera, porque acá ahí hay un espectro electromagnético. ¿Te reís por qué? ¿La heladera? No sé, porque me imagino porque se te va a dañar la comida. No, menos la heladera. Por eso Claro, por menos eso. lo aclaré Claro. antes, sí, pero la comida no. Salvo que no tengan nada hoy en la heladera, no pasa nada. Pero menos la heladera, desenchufan todo o con una llave de paso. ¿Por qué? Saquen el celular de la habitación, por favor. Pero me tengo que despertar, ponerlo en una olla en el límite, se escucha igual. Y si no, comprate, no es lo mismo tener una corriente alterna todo el tiempo, que el organismo lo vuelve loco, que una corriente continua por un aparato de pilas, por ejemplo. Entonces, desenchufar todo, apagar las luces lo más temprano que puedan, bajar filtros en el celular y en las pantallas, usar blue blockers, comer comida natural, comida real, que esta la defino yo como la que reconozca la bisabuela, la que no tenga etiqueta, la que nazca de un ser vivo, la que tenga siglos de historia. No se vuelvan locos con las etiquetas, porque cuando apareció la ley del etiquetado, como habrán visto, tuvieron años discutiéndola y fundamentalmente, creo yo, esto es una deducción mega, me hago cargo, discutiéndola para que el público no la entienda, sigue sin entenderla. Entonces es más fácil comer cosas sin etiqueta, chicos, no se vuelvan muy locos y ya está. Entonces, comer bien, grasas de buena calidad y proteína fundamentalmente. Yo bogo por la comida animal porque es la que nos aporta la mayor cantidad de nutrientes en la menor superficie posible, sin antinutrientes y sin sustancias inflamatorias. Es ideal para nosotros. Los que, hago un paréntesis para los veganos y vegetarianos, y ya cierro,
se están achicando el espectro nutriente. Yo voy mucho más que por el omnivorismo, vegetarianismo, veganismo, por el nutrivorismo. Vamos a incorporar nutrientes porque es lo que necesitamos incorporar. Si yo me meto en un terreno no animal, en el vegetal, estoy condenado a incorporar en mucho antinutriente, porque el vegetal lo tiene, no es que nos quiere dañar, sino se quiere proteger. Y además, para incorporar una cantidad adecuada, por ejemplo, del macro, súper importante y para estructura, que es la proteína, tenemos que consumir muchas cantidades, con lo cual esa mucha cantidad es probable que no lleguemos a consumirla, pero trae apareado mucho antinutriente. Entonces, por eso el vegetariano vegano, si tiene conocimiento, si tiene tiempo y si tiene fuerza de voluntad, adelante con eso. Sino que se lo plantee porque se está condenando en forma inmediata, no tan inmediata, a, por carencia nutricional, padecer muchas complicaciones. De hecho, muchos que te dicen, yo me sentí muy bien cuando empecé, es fundamentalmente más por lo que dejó que por lo que incorporó. Y creo que ahí, y con agua mineralizada, y ya dije exponiéndose al sol, pues ya estamos. Los 7 alimentos. Naturaleza, hidratación, descanso, ejercicio, desestrés y elecciones, que ahí van hobbies, música, animales y personas. Me quedo con la frase que comentábamos al principio de que va simplemente a darle al organismo lo que él se espera de ti. O sea, no le estamos dando nada que él no se haya esperado justamente por el contexto evolutivo. Así que de verdad que ha sido increíble, Marcel, poder haber estado aquí más de una horita contigo hablando estamos hablando. ¿Cuánta luz artificial? Vamos. De ritmos circadianos Muchas gracias a vos. Y de todo lo que implica para la salud. Espero que las personas que nos hayan escuchado y nos hayan visto tomen conciencia de la desconexión. A día de hoy recién estamos viendo la punta del iceberg de todas las consecuencias. Así que nada, quiero que seas tú el que se tome el tiempo que crea necesario para despedirse, para que le recuerdes a toda la gente dónde te pueden seguir, dónde pueden seguir aprendiendo de las RAES, de las RAS. de la RAS, de la Real Academia Suárez, de ti y de, pues obviamente, de todo el conocimiento que tiene. Bueno, me pueden seguir por la calle, no porque soy un poco pánico, no, me pueden seguir, @Dr. Marcelo Suárez, igual, esto es muy claro. Y nada, como resumen final, hay 2 cosas que me gusta decir. Una frase que leí que me encanta y una es de la RAS. Una es, si nosotros necesitamos generar cosas que nunca generamos, tenemos que hacer cosas que nunca hicimos. Pero no importa en general lo que terminamos generando, sino lo que aprendimos mientras recorrimos ese camino. El destino es el camino. Y la frase RAS es, un organismo sano es un organismo sabio. Pues dejémoslo en paz, niño. Gracias. Agradecido a ti. A vos. Gracias, Marce. Que estés muy bien. Increíble.